Ahora sí. En el problema 13, no, perdón, el problema 19 dice, bueno, Profe, ¿sí? digamos, el nivel de dificultad de las preguntas del quiz es parecido a las que ha estado haciendo en las prácticas de exámenes anteriores. O sea, los exámenes anteriores son exámenes del curso de Física 2, ¿verdad? Yo pensaría que más bien son más difíciles de los que yo he hecho en clase. Porque los exámenes son, digamos, problemas más largos de pensar, de justificar. Las preguntas del quiz son, bueno, son preguntas de selección única, ¿verdad? Entonces, son preguntas que se supone se deben contestar en un tiempo corto. Yo lo que está viendo aquí son, digamos, problemas que yo considero que son más difíciles que los del examen corto. Por ejemplo, el Pero problema 19, igual sí hay que hacer cierto nivel de cálculos, me imagino. claro, por supuesto. Hay dos tipos de preguntas. Hay preguntas de cálculos y hay preguntas conceptuales. Las que son conceptuales son, ¿verdad? Que usted lee un enunciado y luego marca la opción que considera que es más apropiada basándose en un conocimiento conceptual del problema, no tanto en un cálculo, sino en razonamiento, ¿verdad? Pero hay preguntas de cálculo, ¿verdad? Que son como los que hemos estado haciendo y hay preguntas de razonamiento. Ah, ok, así pensé que eran 20 preguntas así de esos super problemas y ahí sí yo decía Ah, no, 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 que no, 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 estamos fregados. no, 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 no es así. Bueno, el problema 19 dice, un péndulo físico en forma de objeto plano se mueve en movimiento armónico simple con una frecuencia de 0.450 Hz. El péndulo tiene una masa de 2.2 kilogramos y el eje se ubica a 0.335 metros del centro de masa. Determina el momento de inercia del péndulo en torno al punto de giro. Eh, Recuerden que cuando tienen un péndulo físico, ¿verdad? Un péndulo físico es un péndulo que tiene una forma irregular, ¿verdad? No es una bolita con una cuerda, sino que es un objeto ahí irregular, feo, ¿verdad? Que tiene dos puntos importantes. El primer punto es el eje de rotación, ¿verdad? Y el segundo punto es el centro de masa. El eje de rotación y el centro de masa no pueden ser el mismo punto, ¿verdad? Tienen que ser diferentes. Y tienen que estar distanciados por una distancia d. Entonces, lo que nos dicen en este problema es que la frecuencia, ahora esto es un problema típico tal vez del examen que van a hacer ahora, dice la frecuencia es de 0.450 Hz, ¿verdad? Ojo, tengan mucho cuidado de no confundir la frecuencia con la frecuencia angular, ¿verdad? Porque la frecuencia a secas es frecuencia con F y la frecuencia se mide en Hertz. Mientras que la frecuencia angular se escribe con omega, ¿verdad? Con la letra omega que se expresa en W y se mide en radian entre segundos. Esta frecuencia es la frecuencia F. Nos dicen que la masa del péndulo es de 2.20 kilogramos y nos dicen que el eje se ubica a 0.350 metros del centro de masa. O sea, quiere decir que la distancia D es 0.350 metros, ¿verdad? O sea, es la separación que hay entre el centro de masa y la distancia y el punto donde se encuentra el eje de rotación o el punto de pivote. Ahora bien, nosotros teníamos una fórmula que dice que el periodo de oscilación de un péndulo físico es igual a 2pi por la raíz cuadrada de I entre mgd. ¿Verdad? Esta fórmula que estoy usando, ustedes pueden aprenderse cómo es que se deriva, pero no hace falta. O sea, ustedes pueden simplemente consultarla en el libro, si lo tienen, ¿verdad? O si no, lo buscan en el quiz, formulario. Es una fórmula importante, ¿verdad? La del periodo de un péndulo físico. Así como la fórmula del periodo de un péndulo simple, es una fórmula importante para este quiz.
Entonces, esto es, digamos, relacionar la masa, relacionar el momento de inercia y relacionar el periodo. Recuerden que el periodo de un péndulo es igual al inverso de la frecuencia. De hecho, esta fórmula es muy general, porque esta fórmula aparece en péndulos, aparece también en resortes, aparece en objetos, aparece en movimiento ondulatorio, aparece en movimiento circular. El periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces, 1 entre f es igual a 2pi por la raíz cuadrada de i entre mgd. Entonces ahí ustedes sacan cuál es el momento de inercia, ¿verdad? Lo despejan. 1 entre f al cuadrado es igual a 4pi al cuadrado y entre mgd, le damos al cuadrado. Y entonces el momento de inercia es igual a mgd entre 4pi al cuadrado f. Recuerden que el momento de inercia que viene en la fórmula para calcular el periodo de un péndulo físico es el momento de inercia cuando se mide por el punto de rotación, ¿verdad? No necesariamente corresponde al momento de inercia en el centro de masas, ¿verdad? De hecho, no lo es, ¿verdad? No es el centro de masas, es el momento de inercia que se mide por el punto donde sucede la rotación o la oscilación del péndulo. Entonces, el momento de inercia tiene que ser igual a 2.20 kilogramos por 9,8 por 0.35 metros entre 4pi al cuadrado de la frecuencia, la frecuencia elevada al cuadrado, ¿verdad? La frecuencia al cuadrado de 0.445 Hz al cuadrado. Recuerden que Hz era segundo a la menos 1, entonces esto tiene que tener unidades de kilogramo por metro al cuadrado. Mira que es 0.94 kilogramos por metro al cuadrado. Ese sería el momento de inercia del péndulo, ¿verdad? Ustedes lo despejan a partir de la fórmula. ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? el 4pi al cuadrado por la frecuencia al cuadrado es parte de la fórmula. Claro. Ese 4pi al cuadrado viene cuando usted eleva al cuadrado el 2pi, ¿verdad? La fórmula es periodo igual a 2pi por raíz cuadrada de i entre mgd, ¿verdad? Entonces, cuando usted eleva todo al cuadrado, 2pi al cuadrado es 4pi al cuadrado. Okay. Mira, de hecho, el problema 20 y el problema 19 son básicamente lo mismo, ¿verdad? Es como calcular el momento de inercia de un péndulo físico a partir del periodo o a partir de la frecuencia. Profe, una duda. ¿Sí? ¿Verdad que en el quiz solo entra a partir de la fórmula de continuidad y lo de Bernoulli? O sea, no entra lo de mecánica de fluidos. Es a partir de dinámica. Dinámica técnicamente es parte de mecánica de fluidos, pero
pero o sea, no entra, o sea, como no entra flotación, no entra, eh, ¿cómo era? No entra flotación, no entra, digamos, presiones, ¿verdad? Pascal, eso no entra, lo que entra es ecuación de continuidad y Bernoulli. Ah, ok, pura vida. O sea, el capítulo de fluidos es la mitad, ¿verdad? O menos de la mitad incluso, porque ustedes vieron fluidos en física 1. Obviamente, ustedes tienen que entender el concepto de, ¿verdad? De presión, de densidad, etcétera, porque eso también entra acá, pero las preguntas son dirigidas al tema de continuidad y de Bernoulli. ¿Ok? ¿Alguien quisiera proponer otro ejemplo? ¿Algún problema parecido? ¿Alguien que haya hecho alguna práctica, algún ejercicio que no sepa cómo hacer y quieran que yo lo explique? Profe, no sé si alguien más tiene otro ejercicio, pero si puede también el 21, donde el que sigue después de la imagen que mandó. El 21 del capítulo 15. Voy a tomarle foto entonces. Dice el problema 21. Un péndulo simple tiene una masa de 0.25 kilogramos y una longitud de 1 metro. Se desplaza a través de un ángulo de 15 grados y luego se libera. Usando el análisis de modelo de partícula en movimiento armónico simple, ¿cuáles son la rapidez máxima, la aceleración angular máxima, la fuerza restauradora máxima? ¿Qué pasaría si, de nuevo, los incisos del A al C, usando el análisis de modelo introducidos en los capítulos anteriores? Y compare las respuestas. Ok. Usted tiene un péndulo simple, ¿verdad? El péndulo simple supone que la fórmula es más sencilla porque es, ok, ya ahorita veo el problema de Mike, ok, ya voy. Entonces, usted tiene un péndulo que se libera formando un ángulo de 15 grados. Ahora, recuerden que el péndulo simple se dice que es un oscilador armónico porque el ángulo zeta que describe con en la vertical, ¿verdad? Se supone que zeta es un ángulo pequeño. O sea, no es igual a 0, pero es pequeño, ¿verdad? Es menor a 1. Y entonces se valía decir que el seno de zeta era aproximadamente igual a zeta. Entonces, nos preguntan la rapidez máxima, la aceleración máxima y la fuerza restauradora máxima. El péndulo tiene una longitud de 1 metro, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden, digamos, interpretar este problema como que están calculando la amplitud, ¿verdad? ¿Cuál es la amplitud del péndulo? Sería esta distancia de acá. La amplitud se calcularía como el largo de la cuerda multiplicada por el ángulo que describe, ¿verdad? Obviamente el ángulo hay que pasarlo primero a radianes. Entonces, un ángulo de 15 grados
Cuando lo pasamos a radianes, ¿verdad? Hay que multiplicar por pi y dividir entre 180. Sería pi doceavos, ¿verdad? Pi doceavos de radián. Y entonces la amplitud sería 1 metro por pi doceavos de radián. O sea, obviamente sería pi doceavos de metro, ¿verdad? Pi doceavos de metro, que es aproximadamente igual a 0.26 metros, más o menos, 0.26 metros. Obviamente no es igual a eso porque es un número irracional, pero bueno, digamos que es 0.26 metros. Entonces, según las fórmulas del movimiento armónico simple, la rapidez máxima sería la amplitud por omega. Y la aceleración máxima sería la amplitud por omega al cuadrado. Como es un péndulo, ¿verdad? Recuerden que es posible relacionar la rapidez angular, omega, la frecuencia angular, perdón, con el largo de la cuerda y el valor de la gravedad. Omega era igual a la gravedad dividido entre el largo de la cuerda entre una raíz. Entonces, ¿cuál sería la rapidez máxima? La rapidez máxima sería A por omega, sería A, que es igual a 0.26 metros por la raíz cuadrada de 9,8 entre 1 metro. Sería 0.81 metros entre segundo, ¿verdad? Aproximadamente. Y la aceleración máxima sería A por omega al cuadrado, o sea, sería igual a 0.26 metros por 9,8 dividido entre 1 metro. Sería 2.54, 55, ya, 55 metros entre segundo al cuadrado. Luego dice, dice, ¿cuál es la fuerza restauradora máxima? Sin hacer ningún cálculo, o sea, fácilmente ustedes pueden ver que la fuerza restauradora máxima sucede justamente cuando alcanza la aceleración máxima. Sería la masa del péndulo multiplicada por la aceleración máxima. Entonces, la masa del péndulo es 0.25 kilogramos por 2.55 metros entre segundo al cuadrado. Perdón, 0.64 newtons. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Es nada más aplicar estas fórmulas, ¿verdad? Estas. Profe, ¿Sí? ahí en donde usted pone, casi que al inicio, donde dice que la amplitud es igual a la longitud por el ángulo, eso sale de considerar el coseno de WT más el ángulo como el ángulo, nada más. O sea, un péndulo, ¿verdad? Lo que describe es un segmento de círculo. El pedacito de círculo que describe, ¿verdad? Se calcula multiplicando el radio, que corresponde al largo de la cuerda del péndulo, por el ángulo que subtiende, pero el ángulo medido en radianes. Profe, pero
sea, eso es que el seno del ángulo es similar al ángulo en sí cuando el ángulo es pequeño, ¿verdad? Menor a Sí, un radián. más pequeño, ¿verdad? Pero sí, mucho menor aún. Entonces, como ¿cuántos grados sería entonces un ángulo pequeño? De ahí, muy pequeño. En radianes, tiene que estar en radianes, ¿verdad? Generalmente dicen que son ángulos menores a 15 grados, ¿verdad? Pero, o sea, acuérdense que 15 grados no son 15 radianes. 15 grados son pi doceavos, ¿verdad? O sea, es 0.26 radianes. Algo así de pequeño, más o menos. O más pequeño. Ah, ok. Sí, es que me habían dicho que era como menor a un radián y eso son como 26 grados. No, no, no. No. Menor a un, sí, menor a un radian, pero estos son 0.26 radianes, ¿verdad? 0.26 rad. Pi doceavos. 0.26 radianes. Luego dice que utilice el análisis de modelo visto anteriormente para contestar este problema. O sea, lo que quiere es que usted utilice la fuerza o la energía para resolver el problema exactamente. O sea, con exactamente quiero decir sin necesidad de recurrir a esta aproximación que usamos, que era decir que se necesita aproximadamente igual a Z. Eso no tiene nada que ver con el tema que estamos viendo, pero bueno, si lo tuviéramos que hacer, entonces diríamos, por ejemplo, que para calcular la velocidad máxima, tendríamos que hacer un planteamiento de energías. Tendríamos que poner el péndulo, ¿verdad? Y decir, ok, el péndulo se liberó desde una altura h y formó un ángulo de 15 grados. Y cuando pasó por el punto más bajo alcanzó la rapidez máxima, ¿verdad? Entonces ustedes lo que dicen es que aplican la conservación de la energía. Ustedes dicen, ok, mgh es igual a 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado, la rapidez máxima al cuadrado. Donde h, ¿qué es? Bueno, si la cuerda mide L, entonces este pedazo, ¿verdad? Mide L cos de Z. Y por lo tanto H mide L menos L cos de Z. Entonces sería mg por L menos L cos de Z igual a 1/2 de m por v máximo al cuadrado. No depende de la masa. Entonces, v máximo sería igual a 2 veces g por L por 1 menos coseno de Z, ¿sí? Dentro de la raíz cuadrada. Sería igual a 2 por 9,8 por 1 metro por 1 menos coseno de 15 grados, ¿verdad? Cuidado porque estamos en grados. Y entonces la velocidad máxima sería 0.817 metros entre segundo. Y luego le dicen, determine si esta velocidad máxima se compara con la que calculamos anteriormente. O sea, si se compara con la que usamos en la pizarra anterior, que era de 0.81, ¿eh? Se parece. No exactamente igual, pero se acerca, ¿verdad? No da igual porque cuando uno hace esta aproximación, la del seno del ángulo pequeño, uno está, digamos, aceptando cierto error, ¿verdad? Acepta cierto error con el propósito de que las ecuaciones que utiliza sean cada vez más sencillas.
¿Alguna pregunta? Si quisiéramos calcular la aceleración máxima y la fuerza máxima, entonces tendríamos que hacerlo mediante el método de fuerzas. Esto sería analíticamente. Ustedes tendrían el péndulo guindando el techo, la cuerda L, ¿verdad? Tendríamos la masa, tendríamos el peso, mg, como un ángulo θ igual a 15 grados. Y entonces también experimenta la tensión. La tensión apunta hacia arriba, pero aquí lo que nos convendría es separar el problema en un eje que sea paralelo a la cuerda y uno que sea tangencial a la cuerda. Y entonces lo que yo quisiera hacer aquí es calcular la aceleración del péndulo a lo largo del eje X definido de esta forma, ¿verdad? O sea, diremos que el eje Y es paralelo a la cuerda y el eje X es perpendicular. Entonces, si aquí tenemos un ángulo de 15 grados, aquí tenemos un ángulo de, aquí tendríamos un ángulo de 15 y aquí tendríamos un ángulo de 75 grados, ¿verdad? 75 grados. Entonces, al hacer sumatoria de fuerzas en el eje X, tendríamos simplemente la componente en X del peso, ¿verdad? Que sería igual al masa por gravedad por el coseno de 75 o por el seno de 15. Digamos que es por el seno de 15. Y esto sería igual a la masa por la aceleración. Entonces quiere decir que la aceleración en X, ¿verdad? Que realmente es la aceleración máxima, sería igual a G por el seno de 15 grados. Sería 9,8 por el seno de 15. Me da aproximadamente 2,54 metros entre segundo al cuadrado. Y que lo que quieren es que ustedes lo comparen con el problema, con el cálculo que hicieron antes. 2 páginas antes yo ya he calculado que la aceleración máxima tenía que ser 2,55 metros entre segundo al cuadrado. Un poquito diferente, ¿verdad? Pero esa es, digamos, la diferencia que con la que uno tiene que lidiar si se hace la aproximación de ángulos pequeños. O sea, la idea simplemente es que ustedes, en lugar de hacer el cálculo con fuerzas y energías, simplemente llegan y aplican estas fórmulas, ¿verdad? Que son las fórmulas que están destinadas a ser usadas para osciladores armónicos, para péndulos. ¿Preguntas? Bueno, si quiere, si tiene alguna duda, mándelo por Telegram, Erika. Luego dicen la 18 del capítulo 15. Una partícula de masa m se desliza sin fricción dentro de un tazón hemisférico de radio R. Demuestra que si la partícula parte del reposo con un pequeño desplazamiento desde el equilibrio, se mueve en movimiento armónico simple con una frecuencia angular igual a la del péndulo simple de longitud R.
Es decir, omega igual a raíz cuadrada de G entre R. Esa pregunta no es de calcular nada, es como de justificar, ¿verdad? Es una pregunta teórica. La pregunta 18 lo que dice simplemente es que usted se imagina que usted tiene un tazón ¿verdad? Un tazón, digamos que usted está imaginándose nada más la mitad de abajo del tazón, entonces voy a borrar la mitad de arriba. Que tiene un radio, ¿verdad? Tiene un radio R. Y hay una partícula que se encuentra, ¿cómo dicen? Que forma un ángulo pequeño desde el equilibrio. Entonces la partícula se encuentra acá, ¿verdad? Y entonces, si usted se imagina que esta línea, voy a dibujar acá, es la línea horizontal, la línea vertical, perdón, y la partícula se describe mediante esta posición, digamos que el ángulo zeta es pequeño, ¿verdad? Zeta pequeño. Entonces, realmente, esta pregunta es exactamente igual al problema de demostrar que un péndulo hace un movimiento armónico simple, ¿verdad? Porque usted igual tendría el, el peso de la bolita apuntando hacia abajo, ¿verdad? Y bueno, aquí no habría ninguna cuerda, ¿verdad? Pero en lugar de hablar de una tensión, tendríamos que hablar de la fuerza normal. Entonces, digamos que viene a entrar en juego, digamos, el mismo razonamiento que usted utilizó para el péndulo. O sea, usted simplemente parte el sistema en coordenadas, ¿verdad? Dice, tiene el eje Y, tiene el eje X y tiene el ángulo zeta. Entonces, cuando usted calcula las fuerzas en el eje X, entonces tiene sumatoria de fuerzas en el eje X, es igual a la masa por la aceleración, y en el eje X la fuerza sería entonces menos mg por el seno de zeta, ¿verdad? Sería igual a m por aceleración en X, donde la aceleración en X sería igual al radio de la esfera multiplicada por la aceleración angular, o sea, por la segunda derivada de zeta con respecto al tiempo. Entonces, tendríamos menos mg seno de zeta igual a m por r por la segunda derivada. Y luego tendríamos la segunda derivada más g entre r por el seno de zeta es igual a 0. Y esta ecuación es exactamente la misma que la que describe un péndulo. Es la misma. Por lo tanto, usted puede justificar a partir de ahí que la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de g entre r. Es igual que para un péndulo. Luego dicen la 30 del capítulo 14. Esteban, entran péndulos simples y péndulos físicos. Y puede ser que también entren péndulos de torsión. Pero los tres péndulos se describen prácticamente igual. La pregunta 30 del capítulo 14. Voy a tomarle foto por aquello, para que la tengan en el chat. Ya voy.
Dice, un avión tiene una masa de 1.6 por 10 a la 4 kilogramos y cada ala tiene un área de 40 metros cuadrados. Durante vuelo a nivel, la presión sobre la superficie inferior del ala es 7 por 10 a la 4 pascales. Suponga que el empuje sobre el avión solo se debió a una diferencia de presión. Determina la presión sobre la superficie superior del ala. Más real, una parte significativa del empuje se debe a la deflexión del aire hacia abajo causada por el ala. La presión es más alta o más baja si se incluye esta fuerza. Bueno, vamos a ver. En el problema que me sugirió, ¿quién me lo sugirió? Me lo sugirió Esteban. Usted tiene un avión. Entonces voy a dejar un avión, pero lo voy a dibujar de perfil, ¿verdad? Porque usted está viendo, digamos, el avión de lado, ¿verdad? Ahí está la cola y tiene un ala, ¿verdad? Entonces, un avión básicamente está sometido a dos fuerzas. Está el peso del avión que apunta hacia abajo, ¿verdad? Siempre va a estar el peso. Y además hay una fuerza que empuja el avión hacia arriba, ¿verdad? Que es la fuerza que permite que se sostenga. Esta fuerza la vamos a llamar F, ¿verdad? Pero bueno, se puede llamar también la fuerza de empuje o la fuerza, en inglés le dicen el thrust, no sé cómo se dice en español, me imagino que es fuerza de empuje. Entonces, obviamente, si la fuerza de empuje es más grande que el peso, el avión va a acelerar para arriba. Y si es más pequeño, el avión se cae, ¿verdad? Y si es igual, el avión puede mantenerse a una altura constante. Entonces, la masa del avión es 1.6 por 10 a la 4 kilogramos. A ustedes le dicen cuál es el área del ala. Y además le dicen que la presión sobre la superficie inferior del ala es de 7 por 10 a la 4 pascales. Suponga que el empuje del avión sobre el avión solo se debió a una diferencia de presión. Determine la presión sobre la superficie superior del ala. Ok, entonces, como el avión vuela a nivel, vamos a suponer que la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0. Es decir, vamos a suponer que la fuerza de empuje menos el peso es igual a 0 y por lo tanto la fuerza de empuje es igual al peso. Ahora, ¿a qué se debe la fuerza de empuje? Bueno, la fuerza de empuje se debe a lo siguiente. Encima, sobre el ala hay una fuerza que empuja el ala hacia arriba y que apunta desde la parte de abajo, y hay una fuerza hacia abajo que empuja el ala hacia abajo y que está desde la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, la idea es que F1 menos F2 es igual a la fuerza de empuje, ¿verdad? Que a su vez es igual al peso del avión. F1 sería entonces la presión que se mide en la parte de abajo del ala multiplicado por el área del ala. Mientras que F2 sería la presión en la parte de arriba multiplicada por el área del ala, ¿verdad? Por lo tanto, tendríamos que la presión 1 menos la presión 2 por el área es igual al peso. Y tendríamos entonces que la presión 1 sería igual a la presión 2 más el peso dividido entre el área. Donde el área, hay que tener cuidado, el área es igual a 2 veces el área de una sola ala, ¿verdad? Porque el avión tiene 2 alas, obviamente. Entonces el área debería ser de 80 metros cuadrados. Entonces, la presión P1 sería 7 por 10 a la 4 pascales más
1.6 por 10 a la 4 kilogramos por 9,8 entre 80 metros cuadrados. Y eso debería dar 7.196 por 10 a la 4 kilogramos. A la 4 pascales, perdón. Ay, perdón, no, aquí me equivoqué porque lo que estamos calculando es más bien la presión sobre la parte superior del ala, entonces estamos calculando la presión 2. Sí, con razón, me dio más grande. Estamos calculando P2, entonces sería igual a P1 menos mg entre A. Sería 7 por 10 a la 4 pascales menos 1.6 por 10 a la 4 kilogramos por 9,8 entre 80. Y entonces la presión 2 sería, ahora sí con razón, sería 6.8 por 10 a la 4 pascales. Ok. Luego, pongo la 5. La posición de una partícula está dada por la expresión esa, donde x está en metros y t en segundos, determina la frecuencia, el periodo del movimiento, la amplitud, la constante de fase y la posición de la partícula en t igual 0.25. Esa pregunta es simplemente de completar, digamos. Usted tiene que x en función del tiempo es igual a 4, supongo que son 4 metros, por el coseno de 3, dice 3 por omega t más pi, ¿verdad? Ojo, a ustedes no les dicen qué es omega, ¿verdad? Y de hecho, no hay que pensar que omega sería entonces la frecuencia angular. Omega es solamente una constante que pusieron ahí. Sin embargo, cuando ustedes comparan esta fórmula con la fórmula más general de movimiento oscilatorio, tienen que darse cuenta que esto que está aquí, este factor, ¿verdad? 3 omega, es entonces la frecuencia angular, porque es el factor que está multiplicando el tiempo dentro del coseno o dentro del seno. Entonces, dice, ¿cuál es la frecuencia? Bueno, la frecuencia es igual a la frecuencia angular entre 2pi. Entonces sería igual a 3 omega entre 2pi. ¿Ya? 3 omega entre 2pi. ¿Cuál es el periodo? El periodo es el inverso de la frecuencia. El periodo sería entonces 2pi entre 3 omega. ¿Verdad? El inverso es. ¿Cuál es la amplitud? La amplitud es siempre lo que está multiplicando el seno o el coseno. Entonces la amplitud sería 4. 4 metros, ¿verdad? 4 metros. Y
La constante de fase. La constante de fase es el número, ¿verdad?, que suma el tiempo. Entonces, esto sería la constante de fase. Sería pi radianes. Y luego dice, calcule la posición de la partícula en t igual a 0.25. La respuesta depende de omega, ¿verdad? Entonces no se puede calcular exactamente. Sería que ustedes calculen cuánto es, ¿verdad? Cuánto es 4 por el coseno de 3 omega por 0.25 más pi. Pero, como no sabemos omega, no se puede saber, no se puede sacar más, ¿verdad? Me parece muy raro. Seguramente ese omega debe ser un error, ¿verdad? Debe ser un error tipográfico en el libro. Profe, sí, porque de hecho a mí también me pareció raro porque en el libro la respuesta venía como una cantidad, digamos. Yo también lo hice así, pero cuando vi en la respuesta yo dije, seguro tiene que haber como alguna forma de despejar omega, pero supongo que fue como un error o algo así. Debe ser un error. ¿Esto lo sacó de la 10ª edición o es otra edición del libro? No, es la 9ª. Ah, ok. Bueno, digamos que es un error. Debe ser un error. En la 10ª también está igual. Ok, también está igual. Entonces, para que tomen en cuenta, ¿verdad? Que eso está raro. Luego alguien mandó, bueno, la del avión, ¿verdad? Esa ya la hicimos. Y la 13 del capítulo 16, ok. La 13 del capítulo 16 es materia que no entra hoy, pero igual lo voy a hacer. ¿Está bien? En una cuerda la tensión se establece de acuerdo con la figura. La rapidez de onda observada es 24 metros entre segundo cuando la masa suspendida es igual a 3 kilogramos. ¿Cuál es la masa por unidad de longitud de la cuerda? ¿Cuál es la rapidez de la onda cuando la masa suspendida es igual a 2 kilogramos? Esa pregunta se hace muy fácil. Movimiento ondulatorio no va a entrar hoy, ¿verdad? Hoy entra movimiento oscilatorio. Y entra también fluidos, ¿verdad? Revisen la carta del estudiante. Entonces, recuerden que la rapidez de una onda en una cuerda era igual a la tensión, raíz cuadrada de la tensión dividido entre la densidad de masa. Entonces, en este caso, la tensión de la cuerda, ¿verdad?, debe ser igual al peso del bloque. Entonces, ustedes pueden despejar la densidad de la cuerda como la tensión dividido entre la rapidez al cuadrado. Es decir, mg entre la rapidez al cuadrado. Entonces, la pregunta dice, ¿verdad? Dice que la masa es de 2 kilogramos. No, mentira, dice que la masa es de 3 kilogramos. La gravedad es 9,8. Y la rapidez es de 24 metros entre segundo. Y me queda que es 5.1 por 10 a la menos 2 kilogramos entre metro. Y después dice, ¿cuál es la rapidez de la onda cuando la masa suspendida es de 2 kilogramos? Entonces la rapidez de la onda, cuando la masa es de 2 kilogramos,
es igual a la raíz cuadrada de T entre mu. Ahora la densidad no va a cambiar, pero la masa sí va a cambiar. Entonces sería 2 kilogramos por 9,8 entre 5 por 10, bueno, 5.1 por 10 a la menos 2, ¿verdad? (19.6 metros entre segundo). Ahí está. Ok. Bueno, entonces, si quieren, dejémoslo hasta acá, ¿verdad? Recuerden que el quiz va a empezar ya casi, empieza dentro de 50 minutos, a lo mucho. Entonces, para que se alisten, ¿verdad? Tengan todo a mano, no se estresen, no te la cuenta. Dice, el quiz me sale en mediación en la parte de exámenes, solo me sale el de ampliación. El quiz debería estar